¿Que no sabes qué es la prima de riesgo? Si sale un montón en las noticias. Es la típica cosa que te suena pero nunca has tenido muy claro qué es, ¿no? Venga, lo hablamos en un café. La prima de riesgo es un concepto muy importante a nivel de economía internacional que indica la confianza que tienen los inversores en la solvencia de la economía de un país. Vamos a poner un ejemplo con Pokémon. Imaginaos a Ketchum, el protagonista de la serie. Tiene ahorrado 100 monedas y quiere invertirlo en algo esperando obtener un interés, un rendimiento económico. Su Pokémon Pikachu, su mejor amigo, le dice que le preste el dinero, que va a organizar una fiesta Pokémon tremenda y que en un año le da 102 monedas, es decir, 2 monedas de rendimiento, un 2%. Sin embargo, también se cruza con Jesse y James, los miembros del Team Rocket, los malos, que le dicen que no, que les dé a ellos el dinero, que en un año le devolverán también esas 102 monedas. En los dos ganará lo mismo, pero ¿tú crees que Ash se fiará lo mismo de los dos? ¿De su mejor amigo con el que viaja todo el rato o de dos malvados con los que siempre pelea y que no les terminan de salir las cosas bien? Pues elige, claro, a su compañero Pikachu. A igual ganancia se elige siempre el menor riesgo. Pero ahora Jesse y James le dicen que ellos le dan 120 monedas dentro de un año. Tiene cierto riesgo, pero es que 20 monedas de rendimiento frente a las 2 que te da Pikachu. Pero Ash sigue sin estar convencido y dice que no. Así que los miembros del Team Rocket le dicen que le dan un 25% de intereses, 125 monedas. Y Ash al final acepta. Eso es la prima de riesgo. Es la rentabilidad de más que exigiremos a una inversión que consideramos más arriesgada frente a la rentabilidad que exigimos a la que consideramos una inversión libre de riesgos. En el caso de Ash, su inversión libre de riesgo le ofrece un 2% de interés. Y si no, Pikachu se queda encerrado en su Pokébola hasta que pague. Y la inversión arriesgada, la del Team Go Rocket, estará dispuesto a tomarla si le ofrecen un 25% de rentabilidad. Es decir, la prima de riesgo es la diferencia, un 23%. Cuando los países necesitan dinero para pagar carreteras, pensiones, hospitales, tienen varias opciones como aumentar los impuestos o imprimir dinero, que no suele ser buena idea, como te digo en este vídeo. Pero también tienen la vía de financiarse emitiendo deuda pública o deuda soberana. ¿Qué es esto? Pues básicamente que un país pide dinero prestado, emite títulos que acreditan la deuda, que garantizan que se va a devolver y que además se pagarán unos intereses. Y cualquiera, incluso tú o yo, podemos comprarlos, incluso aunque sean de otro país. Y los países son Pikachu o Jesse y James. Los títulos de deuda que emiten los países son diferentes en función del plazo en el que se va a devolver el dinero. Están las letras del tesoro, que son a corto plazo, es decir, entre 3 y 18 meses. Se considera que tienen poco riesgo y por tanto poca rentabilidad. Los bonos, en los que se presta el dinero entre unos 2 y 5 años. Y las obligaciones, en el que el dinero se presta en un plazo entre 10 y 30 años. Estos también indican mucha confianza, porque cuanto más tiempo le dejes a un país, significa que más confías en su solvencia a largo plazo. Y por cierto, estos títulos de deuda pública se consideran renta fija, con poco riesgo y por lo tanto no demasiada rentabilidad. Y en realidad tampoco tienes que esperar a que termine el periodo, puedes comprarlos o venderlos en cualquier momento en un mercado secundario. Bien, pues entonces vemos que los países pueden pedir dinero prestado y que tú puedes prestárselo a base de comprar deuda pública si te fías de que te lo van a devolver. Si no te fías, ellos tendrán que pagar más aumentando la prima de riesgo para atraer tu inversión, hasta que llegue un momento en el que tú digas, por este dinero de más que me dan frente a otras inversiones, me compensa el riesgo de perder todo mi dinero. Habrá países que se consideran los que tienen menos riesgo de una región, Pikachus, y países con bastante más riesgos, Jesse y Jane, a los que tendrás que exigir ese extra en la prima para que te compense invertir en ellos. Esto es la prima de riesgo. Por ejemplo, en Europa, Pikachu es Alemania, país fuerte y solvente en el que se considera muy seguro invertir. Se toma como base de rentabilidad para medir la prima de riesgo su bono a 10 años, el llamado Bund. Coges otro país, ves la rentabilidad que está obligado a pagar por sus bonos a 10 años para que la gente confíe en ellos y los compre y les preste el dinero, y esa diferencia entre el Bund y ese bono a 10 años de otro país es su prima de riesgo. En este gráfico puedes ver la prima de riesgo de varios países, tanto en números como con una barrita. En Europa, los países con más riesgo son los del sur,
tiene sentido, son los que más problemas tuvieron también en la crisis del 2008, mientras que incluso otros países como Japón o Suiza se consideran aún más fuertes. Sin embargo, países con más inestabilidad como México tienen una prima de riesgo altísima en comparación con la rentabilidad que se exige a Alemania, concretamente de 689 puntos básicos. ¿Cómo se interpreta a efectos prácticos? 100 puntos básicos es un 1%, por lo que México deberá pagar un 6,89% más de intereses que Alemania en mercados internacionales. Normalmente, una prima de riesgo de más de 400 puntos básicos, es decir, un 4%, se considera demasiado elevada. Hay un caso digno de estudio en el que un país de la Unión Europea tuvo una prima de riesgo altísima que se desbocó. En marzo de 2012, Grecia alcanzó una prima de riesgo de 3.500 puntos básicos, es decir, tenía que pagar un 35% más que el Bund alemán. Esto se debía a la precaria situación del país, pero os hago otro vídeo hablando de esta situación. Comentar también que la prima de riesgo hace referencia a la diferencia de riesgo y rentabilidad entre países, pero puede aplicarse también a la renta fija de las empresas, que también pueden emitir renta fija. Empresas menos sólidas se verán obligadas a pagar más rentabilidad por sus bonos que empresas más sólidas. Por lo tanto, también puede servirnos para comparar la confianza de los inversores entre empresas. Adiós.